Solución al problema 8.58 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Trabajo y Energía. Problema. Probar que cuando una fuerza es conservativa, la parcial de Fx, respecto a Y, es igual a la parcial de Fy, respecto a X. Que la parcial de Fy, respecto a Z, es igual a la parcial de Fz, respecto a Y. Y que la parcial de Fz, respecto a X, es igual a la parcial de Fx, respecto a Z. Se puede probar que la recíproca es también verdadera, y que por tanto se tiene así una importante manera de determinar si un campo de fuerza es conservativo. Sobre esta base, verificar cuáles de las siguientes fuerzas son conservativas, para cada uno de los incisos desde A hasta F. Una fuerza es conservativa si su dependencia del vector de posición r, o de las coordenadas x, y y z de la partícula, es tal que el trabajo realizado, se puede expresar como la diferencia entre los valores de la energía potencial, evaluada en los puntos inicial y final. Por el teorema del virial, si el vector fuerza F es una fuerza conservativa, entonces el componente Fx es igual a menos la parcial de la energía potencial, respecto a X. De igual manera, el componente Fy es igual a menos la parcial de la energía potencial, respecto a Y. Y por último, el componente Fz es igual a menos la parcial de la energía potencial, respecto a Z. Entonces la parcial del componente Fx, respecto a Y, es igual a la parcial Fy, respecto a X. Lo mismo ocurre cuando la parcial de Fy, respecto a Z, es igual a la parcial Fz, respecto a Y. Y también cuando la parcial de Fz, respecto a X, es igual a la parcial Fx, respecto a Z. Para demostrar la reciprocidad, si la fuerza F es conservativa, entonces el rotacional del vector F es igual a 0. Entonces se debe desarrollar el producto vectorial como se indica, igualando a 0. Al desarrollar, se obtiene que cada componente debe ser igual a 0, para que el rotacional sea 0. De esta manera, se obtienen los recíprocos. Por lo que queda entonces demostrado. Entonces, para probar si la fuerza en los siguientes incisos es conservativa o no, se deben cumplir las tres condiciones que se indican. Inciso A. Si el vector fuerza F es igual a x a la i, en dirección al vector unitario x, entonces la fuerza es conservativa, dado que se cumplen las tres condiciones. Inciso B. Si el vector fuerza F es igual a y a la i, en dirección al vector unitario x, entonces la fuerza es no conservativa, dado que no se cumple la primera condición, y es innecesario revisar las otras dos. Inciso C. Si el vector fuerza F es igual a la diferencia de los cuadrados de x menos y, en dirección al vector unitario x, más 3xy, en dirección al vector unitario y, entonces la fuerza es no conservativa, dado que no se cumple la primera condición. Inciso D. Si el vector fuerza F es igual a 2xy, en dirección al vector unitario x, más el cuadrado de x, en dirección al vector unitario y, entonces la fuerza es conservativa, dado que se cumplen las tres condiciones. Inciso E. Si el vector fuerza F es igual a yz, en dirección al vector unitario x, más zx, en dirección al vector unitario y, más x al cuadrado, en dirección al vector unitario z, entonces la fuerza es no conservativa, dado que no se cumple la segunda condición. Inciso F. Si el vector fuerza F es igual a x, en dirección al vector unitario x, más y,
en dirección al vector unitario y, más z, en dirección al vector unitario z, entonces la fuerza es conservativa, pues se cumplen las tres condiciones. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.